Ahora vamos a reflexionar por un minuto en la palabra del Señor. Y esta palabra durante todos estos días tiene que ver precisamente, obviamente, con todos los sucesos que ocurrieron en el tiempo y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que caminemos por los eventos del día jueves, viernes, sábado de silencio y domingo. Durante estas noches tengamos este tiempo de reflexión, de conversación, usted allí en su hogar y yo quiero plantearle algunas preguntas para que usted pueda ir respondiendo o compartiendo en la intimidad de su hogar en este día. Y vamos a partir con leyendo los evangelios y con los eventos del día jueves, que a mí me parecen significativos, que son los previos precisamente a la crucifixión de Jesucristo. Mañana ahondaremos en la crucifixión misma, en el evento que allí ocurre, por cierto, y el sábado lo que significó el sepulcro y el domingo de resurrección. Y hoy día quiero detenerme con ustedes en los eventos previos que ahí ocurren. Hay varios eventos, voy a tomar solo algunos que me parecen tremendamente significativos. Voy a tomar el Evangelio de Juan y luego voy a quedarme en el Evangelio de Marcos para guiar el diálogo desde la palabra del Señor. Usted sabe muy bien, mi amado, que este es un proceso que venía desde el día domingo o del tiempo antes. El Señor determina que iba a llegar a Jerusalén, que tenía que vivir todo lo que significaba su muerte, que era necesario que Él muriera para resucitar al tercer día. Y fue así como en ese contexto Él llega a Jerusalén el primer día de la semana, recibido como un rey. Ya conocemos el relato de una manera bien especial. Avanza, ¿no es cierto?, en la ciudad, está durante el día en la ciudad, va al templo, pone las cosas en orden, habla con algunas personas, hace algunas sanidades y vuelve, ¿no es cierto?, hasta Betania, a la casa de sus amigos, donde él solía llegar cuando estaba en la zona. Es interesante mirar que los fariseos estaban buscando la manera ya de entregarle y los acontecimientos van a tomar un curso muy vertiginoso a partir, ¿no es cierto?, del segundo y tercer día. Se estaban preparando para la Pascua, no querían que Jesús estuviera en la Pascua en Jerusalén porque iba a causar ya mucho revuelo, venía con una popularidad, estaba en una franca disputa con los fariseos, así que la situación no era para nada fácil. Llega el martes, ¿no es cierto?, vuelve a viajar. El día miércoles ocurren algunos eventos interesantes, que el más conocido de ellos es lo que nosotros conocemos como el ungimiento de los pies, de hecho por María. Este relato lo miramos el día de ayer en el tiempo de oración, donde yo le invitaba a usted que usted mismo se convirtiera, usted fuera el frasco de alabastro de mejor precio, ¿no es cierto?, que rinde su vida plena y completamente al Señor. Terminados esos eventos, el día jueves el Señor determina que va a compartir la cena y lo va a hacer, mire, interesante, no lo va a hacer en Betania, en la casa de sus amigos, sino que él decide salir de Betania y volver a Jerusalén y hace, o a la zona cercana de Jerusalén, al Monte de los Olivos, al aposento alto que estaba ahí en la cercanía de toda la zona. Y es interesante porque él determina las condiciones y le dice, ¿no es cierto?, vayan a preparar un lugar que ya está destinado. Sabemos muy bien que esta experiencia es una experiencia cerrada, familiar, de acuerdo a la costumbre judaica, dada a Moisés allá en el Éxodo, donde se le enseña, se le señala que él tenían que matar el cordero y comerlo en familia, ¿no es cierto?, para recordar precisamente lo que iba a ocurrir allí. Era un tiempo de celebración, de recuerdo, de recogimiento. No era una celebración en términos de jolgorio, de alegría y de baile, sino que una celebración en términos de recogimiento, de pensamiento, de reflexión profunda de dónde venían o de dónde estaban, que era de la casa de esclavitud, para sacarlo a libertad en un proceso maravilloso dirigido por la mano del Señor. En estas condiciones que llegamos a este relato,
y el Señor Jesús decide vivir, compartir este tiempo precioso con sus discípulos más cercanos, con el grupo que con él había venido estando, y se vayan a preparar el lugar. Usted conoce bien el relato. Ahora, Juan, el evangelista, nos relata un evento significativo que no aparece en los otros evangelios, y es en el que me quiero detener por un momento. Voy a mirar otros relatos también, pero quiero detenerme acá en el relato de Juan, en el capítulo 13 del evangelio. Llega el grupo, ¿no es cierto?, al aposento alto, y las cosas estaban todas dispuestas conforme a la costumbre y a la cultura. No sabemos quién prepara la comida, no sabemos si las mujeres la prepararon como era la costumbre de esa época, o no sabemos si ellos mismos se la habían preparado en aquel lugar. El asunto es que estaban los elementos listos para servirse. Sin embargo, para servirse, al llegar a la casa, lo primero que tenían que hacer era lavarse los pies después del viaje. Era un acto propio, cultural, era el tiempo en que el dueño de casa, el anfitrión, ofrecía, ¿no es cierto?, a uno de sus siervos más humildes para que viniera y lavara los pies de cada uno de los invitados a esta experiencia de cena. Y compartían allí, en este caso, el alimento. Los elementos estaban ciertamente dispuestos, debe haber habido un lebrillo, un lavatorio, ¿no es cierto?, y un jarrón con agua, una toalla dispuesta o un par de toallas dispuestas para poder ir secándole los pies a cada uno de ellos. Pero esta labor la realizaba el más sencillo, el más humilde de todo el grupo o de la casa, ¿ya? Por lo tanto, todos fueron llegando y ninguno de ellos sintió que era su responsabilidad hacerlo. Ninguno de ellos pensó que él tenía que cumplir este oficio. Sabía que tenían que hacerlo, sabían que era necesario hacerlo, era su costumbre, pero estaban dispuestos a hacerse, perdone la expresión, a hacerse los lesos con la costumbre de la cultura, pero no humillarse delante de sus pares. Y en el versículo 3, en el capítulo 13 del versículo y en el versículo 1 del Evangelio de Juan dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendas ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamaréis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. He leído el Evangelio de Juan hasta el versículo 17. Usted puede seguir leyendo el resto del texto allí. El texto nos señala con mucha claridad es lo que ocurrió aquí en el relato. Dice que el Señor Jesús estaba ahí y decidió lavarle los pies a sus discípulos.
Es decir, tomó la acción más humilde que a ninguno del resto se les había ocurrido hacer, aunque vieron los elementos, y decidió tomar la acción que ellos sabían que era la más humilde o la más sencilla de un siervo de la casa. Dice que para de hacer lo que está haciendo y detiene antes de continuar. Las mesas eran bajas, los pies quedaban o hacia adentro de la mesa o hacia abajo, hacia afuera, sentados en cojines grandes, acomodados alrededor de la mesa, apoyados normalmente en uno de los costados. Por lo tanto, lo más probable es que el Señor se parara y por fuera, lavando los pies, ¿no es cierto?, de cada uno de sus discípulos y enseñándoles de esta forma. Y les dice, Pedro dice, Señor, no me vas a lavar tú, ¿no es cierto? Pedro siempre con ese ánimo, con esa manera de ser, con esa forma de ser. Dice, no me vas a lavar tú. Le dice, Señor, sí, yo tengo que lavarte. Bueno, entonces lávame completo, si como que Pedro no las quería perder todas. Y entonces el Señor le dice, no, porque ya estás limpio. Sin embargo, con el ir y venir, con el quehacer, hay situaciones que han ensuciado tus pies. Toda una figura maravillosa que nos enseña, ¿no es cierto?, que estando ya limpios por la gracia, siempre es necesario volver ante la presencia, Señor, al sentarnos al tiempo de la comunión con Dios, volver a lavarnos, volver a limpiar aquellas partes que se pudieron haber ensuciado por el devenir del camino de la vida. Pero la enseñanza principal de este texto no está en eso simplemente. La enseñanza principal del texto está en las palabras del Señor Jesús después de esto. Cuando le dice, ¿sabes qué? Lo que yo les estoy enseñando en esta hora, que si yo soy el maestro y soy capaz de tomar la actitud más humilde, ¿cuánto más ustedes deben tener la misma condición? Ustedes, queridos míos, deben aprender a acostumbrarse a servirse los unos a los otros. Cuando el Señor prepara ya su partida, cuando ya se prepara para la muerte, cuando ya se prepara para llegar al punto final de lo que había sido su ministerio, con su propia vida comienza a dar lecciones de vida, valga la redundancia, para nosotros, para la iglesia, para sus seguidores, en este caso para los discípulos y apóstoles, de manera especial y tremendamente significativa. Dice, querido mío, los que están en comunión conmigo, los que han sido limpiados por mí, los que yo limpio, ¿no es cierto?, cuando se han ensuciado por el devenir del camino, yo quiero decirle, tú que estás en íntima relación conmigo, tú te debes convertir en un siervo de tus hermanos, en un servidor de los que están contigo, en un servidor de tu comunidad, de tu iglesia, de tu casa, de tu familia. Debes convertirte en un servidor. Dice el Nuevo Testamento, nos habla y nos dice, considerando todos los demás como superiores a nosotros mismos. Esta figura, esta premisa es fundamental en la vida de quienes llamamos o nos llamamos cristianos y decimos que Cristo está en nuestro corazón, es constituirnos en servidores absolutos de quienes están a nuestro alrededor. Aún le lava los pies a Judas. Aún le lava los pies a Judas, el traidor que sabía el Señor que le iba a entregar. Aún a él el Señor le lava los pies. Es tremendamente significativo este texto. Nos enseña, querida y amada iglesia, nos enseña acerca de este tiempo. Nos enseña acerca del valor profundo que tiene el servicio, la sumisión los unos a los otros, el sometimiento los unos a los otros. Tanto en la experiencia de la vida de iglesia como en la experiencia de la vida en nuestra familia y en nuestro hogar. Pero hay una condición, es ser un seguidor del Maestro. No puedo someter mi corazón y mi vida, no puedo convertirme en un servidor de mis pares si no tengo a Cristo en mi corazón. Porque si no voy a tener sensación de humillación, porque voy a sentirme sometido, menospreciado, menoscabado y mi autoestima se afectará profundamente. La única manera que eso no ocurre cuando yo me pongo en disposición de servicio a los demás es cuando Cristo está en mi corazón. Porque entonces yo hago, como dice la palabra, todo como si fuera para mi Señor. Y veo en las vidas y en los pies de mis hermanos la vida y los pies de mi Cristo, a quien sirvo y a quien amo. Entonces, amado mío, en esta reflexión de día jueves, de los eventos previos a la muerte, a la crucifixión propiamente tal, quiero detenerme
entonces en este primer hecho tan significativo, el que el Señor nos enseña a constituirnos en siervos y servidores de nuestros hermanos, tú y yo, sirviéndonos nosotros los unos a los otros. ¿Cómo sirvo a mi hermano en este tiempo de cuarentena y en este tiempo de pandemia? Lo sirvo llamándole, orando por él, preocupándome por su situación. Lo sirvo teniendo un nexo de comunicación permanente con él. Yo no quiero que mi hermano se sienta solo, ni que sienta que nadie nadie lo ha llamado, o que no hay un grupo que esté con él. Necesitamos hoy más que nunca mostrarnos servidores amorosos, cariñosos de nuestros hermanos. Tal vez es la más fácil o la más sencilla de las acciones. Ya habrá tiempo para otras experiencias. Sin embargo, hoy día el Señor nos llama a servirnos, a mantenernos ocupados. Querido mío, por favor, sirve a tu congregación en este tiempo con humildad, gastando tiempo para saber cómo están los demás. No simplemente por un WhatsApp, toma el teléfono, llama y eso hará bien a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Pero también de las necesidades económicas y anímicas que estamos viviendo. Ya llevamos muchos días de confinamiento en nuestros hogares y eso nos hace sentirnos cansados, agobiados. Y necesitamos la oración, necesitamos oxigenarnos, y eso se puede lograr única y exclusivamente a través del servicio los unos con los otros, en tu hogar, en tu familia y, por cierto, en la congregación. Hay otro evento que ocurre y que precisamente está conectado al anterior, que es la institución de la Cena del Señor. Y dice que realizando todos estos eventos, ¿no es cierto?, comienza a compartir. Dice, terminada la cena, terminada el evento de la cena, allí, ¿no es cierto?, decide tomar los mismos elementos y darles un nuevo significado. Es el significado del pan y del vino. Y dice, en la fiesta judía, ambos implicaban o nos mostraban, ¿no es cierto?, la necesidad de lo que iba a ocurrir. Tú te acuerdas bien. Dice que fue necesario matar el cordero y que esa sangre se puso en los dinteles de las puertas y que de esa manera el ángel de la muerte no pasó, o pasó de largo, ¿no es cierto?, y tomó los primogénitos de los egipcios o de cuyas casas no estaban pintadas con esto. Y este vino viene a recordarnos, ¿no es cierto?, el fruto de la vid, viene a recordarnos esa sangre que fue puesta allí para que el ángel de la muerte no pasara. Y el pan implicaba, como las hierbas amargas, ¿no es cierto?, el pan sin levadura, implicaba, ¿no es cierto?, lo que iba a ser la travesía o la caminata por el desierto, ¿sí? Y lo que iban a vivir hasta que llegaran a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor Jesús toma estos dos elementos nuevamente y en una experiencia comunitaria, en una experiencia de iglesia, en una experiencia conjunta, ¿no es cierto?, todos allí, le da un significado grande y profundo. Pablo lo dice, que recuerda ese evento y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomando el pan, ¿no es cierto?, entre sus manos y partiéndolo, ¿sí?, donde tú y yo nos hacemos cargo y parte de que el cuerpo de Cristo haya sido roto y partido por causa nuestra, lo entregó a sus discípulos, ¿no es cierto? Y dijo, esta es mi carne, ¿no es cierto?, en el nuevo pacto. Instaura, comienza, da espacio, da lugar a lo que hemos llamado el nuevo pacto. Dice, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo inicio. Este es el inicio maravilloso del nuevo pacto que ahora está en mi sangre y en mi cuerpo. Este cuerpo mío que ahora es partido y que es entregado por el pecado de cada uno de nosotros. Porque el Señor
toma el lugar que a nosotros nos correspondía. El Señor toma el espacio vicario, ¿no es cierto?, que nos corresponde a nosotros ocupar por causa de nuestros delitos y pecados en la cruz del Calvario, y Él ocupa ese lugar y su cuerpo es el que es muerto y azotado, como dice el profeta. Por lo tanto, el significado del pan en esta hora viene a implicar, a recordarnos el cuerpo de Cristo entregado por causa nuestra. El segundo elemento es el vino. Y dice, esta es mi sangre que por vosotros es vertida, derramada. Esta sangre, ¿no es cierto?, que venía a limpiarnos de pecado, dice la palabra del Señor. Y aún el profeta agrega, ¿no es cierto?, que esta sangre también, que sus llagas nos curarán de nuestras enfermedades. Esta sangre que dice Juan el teólogo, el Señor, al finalizar el Nuevo Testamento, dice esta sangre que todavía es propicia a nosotros como pecadores y que se aplica a la vida de quienes claman al Señor por perdón y redención. Por lo tanto, queridos hermanos y querida iglesia, el Señor en este instante hace el acto comunitario simbólico más profundo que nosotros tenemos en la fe como hijos del Señor. Lo más significativo que nosotros tenemos como familia de la fe, que es juntarnos en la mesa comunitaria del Señor, en la mesa grande donde todos caben por el hecho y el acto de la fe, y decirle gracias, Señor, porque somos llamados a redención, porque somos llamados a perdón, porque somos llamados a restauración de nuestras vidas. Gracias porque ocupaste nuestro lugar, gracias porque ocupaste el lugar que a mí me correspondía. La cena del Señor es un acto necesariamente comunitario, es un acto necesariamente de toda la iglesia, es una experiencia que tenemos que vivir todos juntos. Muchos me han preguntado si vamos a compartir la cena del Señor en estos días a través de estos medios virtuales o por ser la Semana Santa como tradicionalmente lo hacemos. Y he estado reflexionando mucho al respecto, estudiando, revisando textos, buscando consejo también en pastores y en gente que conoce o maneja fuertemente nuestras doctrinas. Y he decidido que no lo vamos a realizar. No vamos a tener una cena de carácter virtual. Y hay varios elementos, pero el más significativo para mí desde mi reflexión de las Escrituras es que es un acto que realiza la iglesia o todos juntos, el grupo unido, la comunidad junta. La iglesia cuando está reunida realiza este acto de manera especial. Entiendo claramente que las condiciones hoy día son distintas. Entiendo claramente, ¿no es cierto?, que de alguna manera estamos haciendo iglesia desde cada una de nuestras casas. Usted al otro lado de su celular, ¿no es cierto?, está en comunión en esta hora conmigo. Entiendo que nos hemos puesto de acuerdo en un mismo sentir. Sin embargo, como este para nosotros no es un sacramento, que si no lo realizamos estamos en pecado, sino que un símbolo profundo de la experiencia de la vida de comunidad, este acto simbólico mandado y ordenado por el Señor Jesús quedará guardado y reservado para el día y el momento en que nos volvamos a encontrar. Amado mío, donde el pan y el vino serán los elementos y los símbolos que nos recordarán con fuerza y convicción que somos iglesia, que somos familia, donde Cristo es la cabeza de esta iglesia y nos volvemos a reunir. El primer día, mi amado, escúcheme bien, el primer día después que se levante la prohibición de usar nuestros templos, el primer día, sea martes, miércoles, jueves o domingo, el día que fuere, la iglesia será convocada para compartir la cena del Señor, para que el primer encuentro que nosotros tengamos como iglesia, como unidad, como cuerpo de Cristo aquí en este lugar de la ciudad donde Dios nos ha llamado, sea el encuentro en la mesa del Señor. ¿Sí? Esa será nuestra primera actividad. Escúcheme bien. El primer día después que se levante la prohibición de utilizar nuestros templos y podamos salir con libertad a la calle. Ese primer día nos encontraremos en este lugar para poder llevar a cabo este acto simbólico, porque es un acto que se realiza todos juntos, alrededor de la mesa del Señor, y nos sentamos allí
y compartimos este tiempo especial y significativo para nosotros como iglesia y como pueblo de Cristo. Terminada la cena del Señor, viene un tercer episodio que me parece a mí significativo y digno de destacar. Y es cuando el Señor decide ir a orar al huerto de Getsemaní. Allí me parece interesante la oración. Él va y se expone y se derrama delante del Señor y dice: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Padre. Aquí está todo lo que yo soy. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Nos enseña el principio fundamental de obediencia y sometimiento. Y nos dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero sí, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Y entonces la voluntad del Padre iba a ser hecha, con el dolor seguramente más profundo que él tenía al entregar a su Hijo por causa nuestra. Sin embargo, en todo ese relato hay un evento que nosotros conocemos bien y que yo quiero detenerme. Es cuando el Señor Jesús, en ese momento de dolor y de tan profundo dolor, se levanta para ir donde sus amigos, a quienes había invitado especialmente a orar, y no los encuentra en oración. Y dice que estaban durmiendo, que estaban cansados. El Señor va y ocurre esto un par de veces. Va y dice: orad, llegará el tiempo en que no podrán hacerlo. Aprovechen ahora, oren conmigo, acompáñenme en este tiempo. Los discípulos, simplemente vencidos por el sueño, no lo logran hacer. Hasta que en el último viaje el Señor va y le dice: ya no hay nada más que hacer. Se terminó el tiempo de la oración. Amados míos, esto me llama profundamente la atención. Me llama la atención porque yo creo que Dios nos está invitando a un tiempo de oración. Nos está invitando a que oremos con Él precisamente en este tiempo. Hay una predicación, hay una figura que utiliza Dante Gebel y que yo tomé y adapté a nuestra realidad hace ya mucho, largo tiempo atrás, yo no recuerdo cuánto, que es el silencio del sábado. ¿Sí? ¿Qué está pasando con Dios en este silencio del sábado? Y de pronto yo siento que nosotros como iglesia estamos un poco en ese tiempo de silencio del sábado. Vamos a hablar de eso el sábado precisamente, ¿sí? Pero siento que estamos un poco en esa experiencia. Estamos viviendo la situación triste de la pandemia y no vemos que Dios esté actuando. Habemos tanta gente en tantos lugares que se está clamando para que esto termine y no termina, continúa. Hemos visto la mano de protección de Dios sobre nuestras vidas. Ayer miércoles dábamos gracias porque Dios ha protegido a todos los nuestros. Sin embargo, con esa protección, aún así, nosotros, cada uno, usted y yo, hemos decidido: Señor, detén esto, y no lo detiene. Y pareciera que entonces no estamos teniendo la respuesta que nosotros quisiéramos. Pero me pareciera escuchar como un eco que resuena a través del tiempo desde hace ya 2000 años. Oren conmigo, acompáñenme, sosténganse en oración. Este es el tiempo del clamor. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que mostrarse dispuesta a la oración. Este es el tiempo, ¿no es cierto?, en que tenemos que llegar a orar. Dice el himno viejo, ¿no es cierto?, a solas al huerto yo voy. Allí a mi tiempo personal de oración. Hermano, no quiero que te canses de orar. No quiero que te canses de buscar al Señor. No quiero que te canses de este tiempo de búsqueda y de intimidad con Cristo. Te quiero pedir que renueves tus fuerzas, que no te canses, que continúes adelante, que no bajes los brazos, ni en tu experiencia personal, ni en tu experiencia familiar. Por favor, continúa, persevera en la oración en casa, persevera en este tiempo de oración. Clama al Señor aún en la dificultad, aún en la necesidad, aún en la ansiedad que hay en nuestros corazones por lo que va a venir.
por lo que está ocurriendo, porque por las noticias en la televisión, los cientos de información que llegan a través de las redes sociales nos ahogan y a veces nos angustian, que en el mundo muere gente, que no hay vacunas, que nadie sabe qué hacer, que se toman medidas que a algunos les gustan, que a otros no les gustan. Sin embargo, el llamado para nosotros como iglesia, el llamado para nosotros como congregación, el llamado para nosotros como familia de la fe, el llamado para nosotros como hijos del Señor es perseverar en el tiempo de la oración, rogando que nuestro Padre Celestial haga su santa voluntad. Perseverar en el tiempo de la oración, esperando y diciendo al igual que lo hizo el Señor Jesús: Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu perfecta y divina voluntad, cualquiera que ésta sea, porque yo dependo de ti y mi vida está sostenida en tus manos, y en ese sometimiento a ti entonces yo descanso plena, total y absolutamente, porque nada me ata, nada me puede amarrar que no sea la libertad que tú me has dado, Señor amado, porque yo dependo de ti. Por lo tanto, no voy a estar en dependencia de las noticias ni de lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Voy a estar en dependencia de tu perfecta voluntad sobre la vida de nosotros, tus hijos. Así que, Señor, yo te ruego que nos guíes en esta experiencia. Cuarto elemento que encontramos todavía en este día jueves, o en realidad ya estamos en la amanecida del día viernes, y es la negación de Pedro, ¿sí? Y dice que Pedro llega hasta ese lugar y sigue al Señor. Usted conoce el relato. Sigue al Señor hasta el patio de la casa del sumo sacerdote, entra hasta allí. Me parece tan especial. Me parece tan especial. Ni siquiera tanto la negación de Pedro como la identidad de Pedro con Jesús. Mire, es reconocido por su forma de hablar. Algunos historiadores dicen que era porque él era galileo, entonces los que venían de Galilea. No sé si eso es verdad. Los galileos hablaban de manera distinta de los que hablaban o de la manera de hablar de la gente de Jerusalén. Sin embargo, yo tengo la sensación de que no es tan así. Por lo mismo que le dijo el Señor Jesús a Pedro antes, cuando le lavó los pies. Dijo: tú ya estás limpio. Por lo tanto, yo creo que nos está hablando de que como hijo de Dios, yo voy a ser reconocido como tal. Y voy a encontrarme en la disyuntiva de reconocer y testimoniar quién era Jesús, o simplemente voy a negarlo. Yo no sé si te has encontrado en esa disyuntiva alguna vez. A lo mejor no de actos derechos, así como Pedro, que tuviste que enfrentarlo y decir: no lo conozco. Pero a lo mejor tus acciones, a lo mejor tus palabras, a lo mejor tu manera de reaccionar a los eventos, tu comportamiento como esposo, como padre, como madre, como hijo, como funcionario en tu trabajo, ha negado la presencia de Cristo en tu vida. A lo mejor tu manera de tratar, o a lo mejor tus silencios cómplices, o a lo mejor simple y llanamente una cero diferenciación con el mundo en tu vocabulario, en tu conducta. Mi amado, estas semanas tienen que hacerte reflexionar. Conversaba con un pastor hace un rato y me decía: pastor amado, ya no podemos ser la misma iglesia que fuimos hasta antes del 15 de marzo. Tenemos que ser una iglesia nueva, diferente. Tenemos que ser una iglesia que se levanta con una voz tremendamente poderosa, porque el mundo ha visto cuál es su fragilidad. Tenemos una oportunidad maravillosa. Y será fácil para algunos hacerlo cuando su testimonio ha sido permanente toda su vida. Por lo tanto, no hay nada nuevo que él vaya a decir, sino que va a tener la fuerza de la experiencia vivida. Pero si por mucho tiempo tú negaste con tus actos,
con tu vocabulario, con tu manera de ser, con tu manera de comportarte a Cristo, entonces tendrás una tarea doble y aún más difícil. Pero ahí está el Señor, que limpia tus pies del devenir del camino, como lo decía al principio, para dejarte todo limpio y que vuelvas a comenzar. El Señor requiere personas que no le nieguen, aún en las circunstancias más difíciles. Y este tiempo, mi amada iglesia, este es el tiempo en que nosotros tendremos que decir, no, yo no niego a mi Cristo, aquí estoy, me levanto como hijo de Dios y levanto mi voz para decir que mi vida está confiada y sostenida en el Señor. Y llevar esta palabra y este mensaje también de esperanza y de consuelo a quien no lo tiene, basado en una experiencia personal de arrepentimiento para perdón de pecado a aquellos que se acercan a nosotros. Espero, querida iglesia, que no nos encontremos ante los eventos tristes y angustiantes de ser reconocidos, ¿no es cierto?, en medio de las multitudes y de nuestros entornos, y nosotros no reconozcamos que somos hijos de Cristo, hijos de Dios, seguidores de Jesús de Nazaret, y nos convirtamos, ¿no es cierto?, en Pedros que negamos reconocerle y saber quién era. Sabemos perfectamente quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Y este tiempo es tiempo de declararlo con fuerza y con convicción. Finalmente llegamos al tiempo del escarnio de Jesús. Fue azotado, fue golpeado. Dice que lo escupieron en el rostro, que lo desvistieron, que le pusieron esos mantos y esas túnicas para burlarse de él. Me recuerda el texto a Isaías 53. Molido fue por nuestros pecados. Amado mío, este tiempo de Semana Santa es un tiempo especial donde tú no puedes olvidar lo que Cristo hizo por ti. No puedes olvidar la obra redentora de Jesús en tu vida. No puedes olvidar de dónde te tomó el Señor. Y quiero invitarte que luego de este tiempo tú puedas orar junto a tu familia. Yo quiero invitarte a que hagas lo siguiente en el hogar. Yo quiero invitarte a que tú le cuentes tu testimonio a tu familia. Lo recuerdes, seguramente tu familia lo conoce, lo ha escuchado tantas veces. Pero quiero invitarte a que hagas ese ejercicio. ¿Sabe, familia? Yo conocí así al Señor. Mi esposa y yo conocimos a Cristo grandes, o adolescentes, jóvenes. Mis hijos lo conocen desde la cuna. Son experiencias diferentes. Compártela. Compártela porque este es el tiempo en que la familia debe recordar quiénes éramos, de dónde nos tomó el Señor y qué fue lo que hizo el Señor en la vida de cada uno de nosotros, para testimonio de su nombre. Todo lo que Jesús sufrió, cada golpe, cada azote, uh, cada insulto, cada vejación, era la que tú te merecías por causa de tu pecado. Y el Señor tomó tu lugar y el mío para llevarla y para decirnos que en Él hay perdón de pecados, que Él tomará nuestro lugar, que Él estará en nuestro lugar y que su cuerpo será partido por causa nuestra, que Él es nuestro siervo y se humilla hasta lo sumo para que nosotros le podamos conocer. Familia amada, iglesia querida, Dios nos da una oportunidad maravillosa y especial de recordar y de no olvidar quién es Él. Y te invito a que vuelvas a leer los pasajes en los evangelios que hablan de lo que significó todo el arresto y toda la vejación hasta la crucifixión de nuestro Señor, para que tú no olvides lo que el Señor hizo por ti y por tu vida y puedas recordar de dónde te tomó el Señor.
En esta Semana Santa que Dios pueda bendecirnos, amada iglesia, a manera de conclusión, podamos decirle al Señor gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí y muchas gracias porque nos has hecho tus hijos. Mañana estaremos hablando precisamente de lo que tenemos aquí a las espaldas, que es, ¿no es cierto?, la crucifixión propiamente tal y lo que ella significó con todos los símbolos que hay en ella. Mañana reflexionaremos un minuto. Pero hoy día quería hacerte un relato de los eventos del día jueves. Hay otros tantos, pero estos fueron los que a mí me llamaron la atención para compartir junto contigo y para decirte, querida iglesia, que debemos vivir una vida de integridad, una vida de confesión, una vida de comunión con el Señor, una vida de sometimiento al Padre, una vida tomado de la mano del Señor, y en esa experiencia nosotros podemos y debemos seguir adelante caminando. Que Dios pueda bendecirnos, queridos míos, que el Señor nos acompañe y nos permita un tiempo profundo de reflexión y de comunión familiar. Muchas bendiciones, y que esta Semana Santa diferente en el hogar, con la familia, nos invite a una reflexión profunda, para que cuando termine este tiempo, esta iglesia salga fortalecida en sus convicciones, enraizado profundamente en la fe en Jesucristo, lista y dispuesta a proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y desde ahora podemos comenzar haciendo esto a las personas que tenemos más cerca de nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir y que este caminar por estos eventos nos pueda hacer a cada uno de nosotros reflexionar profundamente. Muchas bendiciones, queridos míos.